Una vez creada las superficies del corredor que hemos denominado la superficie top y la superficie datum, vamos a definir básicamente lo que conocemos como sample line para posteriormente generar las secciones transversales, ¿vale? Para ello es importante en el menú principal, en la pestaña Home, en el submenú de Profile and Section View, vamos a encontrar una herramienta denominada Sample Line. ¿Listo? Para generar los Sample Line basta con picar y fijémonos que él nos dice que seleccionemos el alineamiento o basta con oprimir la tecla Enter y normalmente generamos al eje central. Vamos a dar OK. Fijémonos que nos va a aparecer esta ventana de herramientas de Sample Line, la cual básicamente vamos a crear unas secciones nuevas. En este caso ya existía uno. Vamos a crear unas secciones nuevas que vamos a denominar prueba. Inicialmente vamos a tener en esta ventana el nombre, algunas características de estilo, acuérdense que es netamente visual, algunos labels, y importante, vamos a tener una serie de elementos o de orígenes que nos va a permitir definir nuestra sección. Tuberías de presión no tenemos, entonces vamos a descartarlas, ¿sí? Vamos a trabajar única y exclusivamente con la superficie datum, entonces vamos a apagar la superficie top y vamos a dejar la superficie 2, que es la superficie de terreno natural, tiene un estilo de terreno existente. El corredor de la vía básicamente tiene un estilo basic, aunque podemos cambiarle ese estilo, vamos a ponerle all codex, puede ser. Y el corredor de vía vamos a cambiarle por un estilo que sea final, el estilo final, no importa, ¿listo? Importante definir estos tres elementos, ¿listo? Si se le desea hacer una descripción, perfectamente lo puede realizar. Y vamos a dar OK. Fijémonos que aparece acá los sample line que hemos denominado prueba. Anteriormente tenía uno que había denominado secciones. Y si usted desea eliminarlo, simplemente selecciona el que desea eliminar y debe tener creado alguna condición. ¿Listo? En este caso tenemos única y exclusivamente prueba. Posteriormente, en este icono donde me dicen qué métodos debo emplear para la creación de sample line, vamos a seleccionar, fíjense que tenemos por rango de estación, por una estación, por las estaciones del corredor, picando puntos en pantalla, en fin, ¿sí? Vamos a seleccionar la más común, que es por rango de estaciones. Entonces picamos en rango de estaciones y se me va a desplegar esta ventana muy sencilla. Vamos a decir acá qué tanto quiero a izquierdas y qué tanto quiero a derechas, qué tanta área quiero o qué tanta distancia, perdón, quiero que me abarque en esa dirección, a derecha o a izquierda. Vamos a cambiarlo, por ejemplo vamos a dejarlo a 60 metros, tanto a derechas como a izquierdas, ¿sí? Y posteriormente me dice, esto es a nivel transversal, y a nivel longitudinal me dice que cada cuánto quiero que me lo incremente esa sección. Vamos a poner cada 10 metros, tanto en curvas como en tangentes como en espirales. ¿Listo? Y esto es importante, me dice si deseo en el BOP o al inicio del alineamiento, si lo deseo hacer, quiero saber que me genere una sección transversal en mi kilómetro 0 más 00 y en mi EOP al final del alineamiento. ¿Listo? Los otros son simplemente en puntos de los peraltes y en elevación en los puntos de geometría horizontal. Sin embargo, vamos a dejarlo en falso. Posteriormente vamos a dar OK. Y fíjese que ya me lo ha generado. Sin embargo, si nos damos cuenta, bueno, basta simplemente con oprimir Enter para terminar. Si nos damos cuenta,
la sección transversal de los 30 metros, perdón, de los 60 metros a derecha e izquierda es demasiado. Entonces tendría que uno básicamente abarcar cada una de las líneas y regresarlas. Fijémonos que estos sample lines son editables por los mismos pinzamientos. Estos son los pinzamientos y yo defino hasta dónde van. Pero tendría que hacerlo uno a uno. Sin embargo, si yo deseo editar el grupo de sample line, fíjense que hay unas condiciones, hay unas características y a mí me dice que a derecha e izquierda tengo pues la dimensión establecida. Si yo quisiera editarlo, simplemente digo que puede ser que a 30 metros a derecha y a 30 metros a izquierda. Vamos a verificar esa condición. Lo que hace es que me disminuye. Fíjense que ya esta zona que queda sin información pues va a ser un poco menor. Vamos a dejarla para efectos de la práctica. Si usted requiere más información porque el sample line, por ejemplo, en este sector no cubre el total, simplemente en esas zonas pues lo arrastra hasta donde lo cumpla. ¿Listo? Y así con cada uno de los elementos. Vamos a dejarlo por un momento en esas características. Una vez creados los sample line, vamos a generar las vistas de secciones. En el mismo menú de Profile and Section View vamos a dar clic derecho y vamos a generar las vistas múltiples. Esto para crear las secciones transversales. Entonces fijémonos que él me dice que a qué eje yo le he sacado los sample line. Entonces debe corresponder el eje central con el grupo de sample line que se tiene. Y esto pues algunos estilos ya vienen predeterminados, unos son creados, acá trabajados. Vamos a escoger uno al azar y vamos a dar siguiente. En esta opción el software me permite la opción de generar en un template para producir directamente un plano a una escala determinada, o básicamente yo le defino que me lo dibuje en pantalla. Personalmente lo dibujo en pantalla, entonces selecciono la opción Draft y acá hay unas características estándar y básico. Vamos a seleccionar el básico. Sin embargo, vamos a ver qué características se pueden editar dentro de este estilo. Picando en el lápiz vamos a ver que tenemos una condición para ordenar las respectivas columnas o las respectivas filas. ¿Sí? Tenemos para filas y para columnas, y en la ventana lateral derecha fijémonos que dependiendo de la opción que yo seleccione, él me los va a ir organizando. Por ejemplo, vamos a organizarlo por columnas. Una vez le he seleccionado por columnas, fíjense que acá me dice si quiero que inicie mi primer sección en la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda o en las esquinas derechas. Vamos a dejarlo que sea en la parte superior izquierda. Y acá me dice si quiere que sea centrado, alineado básicamente en el centro, en la derecha o en la izquierda. Vamos a dejarlo por defecto. Y acá me dice el espacio que debe existir entre columnas y el espacio que debe existir entre filas. ¿Listo? Importante tener eso presente. Algunos colores de, por decirlo, la grilla. Si deseamos encenderlos, vamos a dejarlos prendidos. Y básicamente esa es la configuración. Entonces vamos a darle a aplicar y aceptar. Ya hemos configurado. Uno puede configurar de acuerdo a los requerimientos o a las necesidades de presentación de esas secciones transversales. Vamos a darle siguiente. Acá nuevamente me pregunta si quiero a derechas o a izquierdas automáticamente como lo definí en el sample line, o si definitivamente yo lo puedo redefinir acá nuevamente. Vamos a dejarlo automático. Es la sección transversal, y en la elevación nuevamente me permite identificar una que la toma por el diseño y una que yo se la especifico. Quiero tanta elevación en esa sección transversal. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por defecto. Y en siguiente me va a decir estas características y estos estilos que se van a aplicar. ¿Listo? Si deseo editar alguno, simplemente le cambio el estilo. En el códex le cambio los estilos
y dejo el que más se ajuste a mi necesidad. Y el siguiente me va a definir las bandas que va a tener cada una de esas. Va a tener corte y relleno, y acá yo le puedo especificar, por ejemplo, recordemos que relleno, según la condición que veamos en relleno, va a estar la superficie por debajo y encima la superficie del corredor, y así sucesivamente. Acá la del corredor y acá la superficie en corte, lo que tengo que cortar, y así sucesivamente cada una de las bandas. Si tiene bandas, si no tiene bandas, pues perfectamente puede decirle que ninguno. Vamos a dejarlo por defecto, y finalmente le damos crear las vistas de secciones. El software me dice que pique en algún lado para graficarlo, y recordemos que la zona, pues debemos picar una zona un poco más alejada. Esta creación pues tarda dependiendo la máquina y dependiendo cada cuánto hicimos las secciones. Entonces fíjense que por defecto, pues en ese estilo que hemos escogido tenía unas características de sección, y dependiendo la sección que hemos creado nosotros, fíjense, ahí se, digamos, resalta el assembly que nosotros creamos definitivamente para esa condición de terreno, ¿sí? Importante verificar, por ejemplo, la condición de, vamos a analizar una parte de este diseño que siempre es importante pues tener presente. Por ejemplo, vamos a analizar esta curva que viene siendo la curva número 2. Por ejemplo, en la sección yo deseo identificar, por ejemplo, esta condición, puedo agregarle, o este abscisado puedo agregarle unos labels donde me digan básicamente, vamos a poner la abscisa, simplemente quiero saber la abscisa. Entonces yo puedo agregarla, sin embargo pueda que esté apagado el layer. Vamos a mirar, vamos a verificar, y yo puedo seleccionar, por ejemplo, yo requiero analizar esta condición, esta abscisa que viene siendo la 160, ¿sí? 170, 180, 190. Recordemos que lo hicimos cada 10 metros. Vamos a analizar la abscisa 160. Acá básicamente se puede evidenciar que está dentro del círculo, quiere decir que debe contener esa sección el peralte máximo. Entonces vamos a buscarla, la ordenamos de la parte superior a la parte inferior. Tenemos 100 metros acá, por acá tendremos la 160. Entonces fíjense que hay una condición que me está dando un peralte, ¿sí? Sin embargo, no es el peralte máximo, entonces habría que verificar qué es lo que pasa con ese peraltado, ¿sí? Muy seguramente o no se ha calculado, o el que se calculó no corresponde al peralte máximo que se está trabajando de los 8%. Sin embargo, vamos a verificar acá rápidamente seleccionando el eje. Una de las maneras para seleccionar los elementos sin necesidad de tener que buscarlos acá en pantalla es mediante el árbol. Recordemos que este árbol me permite identificar los elementos que yo requiera. El corredor, tenemos los alineamientos, como es un alineamiento central, vamos a seleccionar el eje, y una vez seleccionado el eje yo puedo verificar el cálculo de, entonces el cálculo de los elementos. Vamos, por ejemplo, a recalcular estos peraltes. Vamos a recalcularlos nuevamente y simplemente le decimos que adopte esa condición para ver el cambio que puede tener el diagrama de peraltes y el comportamiento en la sección transversal. Listo, vamos a calcularlo nuevamente. Vamos a dar siguiente. El ancho del carril dijimos que era 3 metros, es simétrico, no tiene hombros. Vamos a calcular y vamos a ponerle el 8%, el 70% en la transición, y vamos a aplicar los traslapos. Listo, básicamente esa es la configuración. Y recuerde que como hemos alterado ese diagrama
acuérdense que ese diagrama posteriormente yo debo editarlo nuevamente. Como debemos alterar ese diagrama, hay que reconstruir el corredor nuevamente para que se me genere las superficies, los volúmenes, los sample line, en fin. Nuevamente adopten la última, digamos, la versión final de ese ajuste que se le ha hecho al diseño por Peraltes. Entonces vamos a ver, ya se ha actualizado. Entonces vamos a verificar en Civil, digamos que los elementos son dinámicos. Fijémonos que ya tiene el 8% de peralte, ¿sí? La sección 160, y que antes de ese peralte, entonces estamos analizando la sección 160, y que antes de la 160, es decir, la 150, debe existir un valor inferior al 8%, ¿sí? Pero muy cercano a este. Entonces vamos a ver la sección 150. Entonces fijémonos, ¿sí? Entonces se puede evidenciar la perfecta transición del peralte, y algunos elementos ya informativos como el bombeo normal, los taludes de corte y relleno y los taludes o los chaflanes. Y se puede ir evidenciando el movimiento de tierra que puede presentar esta sección o este diseño. ¿Listo? Entonces eso es lo correspondiente a secciones transversales. Si yo quisiera editar el grupo de secciones transversales, pues seleccionando una sola superficie va a editar el grupo de secciones, y por ejemplo puedo editar algunas características, por ejemplo de estilo, puede ser de estilo, y voy a seleccionar esta, le doy a aceptar y me va a cambiar el estilo que tenga. Eso incluye algunos colores, algunos textos, tamaños de letras, si fijan, y algunas bandas. Entonces cualquiera de esas es la forma de modificar los estilos en las secciones transversales.